¿Te podía hacer una consulta Sí, decime. sobre los puntos 5 y 6 de la guía de actividad? Si después los podríamos ver al final de la Dale, clase. dale. Dale, Ningún gracias. problema. No sé qué dicen los puntos 5 y 6 de la guía de actividad. ¿Es del trabajo práctico virtual? No de la guía de ejercicios, que preguntaba calcular la fuerza ¿Fuerza iónica y iónica? después calcular la fuerza iónica cuando la solución tiene un cambio de pH. Bien. ¿Querés decírmelo? Dale, ahí lo busco. Yo no los tengo presentes, pero lo podemos ver. A ver. El ejercicio 5. ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, te lo leo, ¿querés? Dale, por favor. Dice, calcule la actividad del ion magnesio más 2 en una solución 0,0125 molar de sulfato de magnesio. Gracias, no lo encontraba. Es bastante simple porque el sulfato de magnesio es una sal totalmente soluble. ¿Sí? Bueno, al menos así lo vamos a considerar. En el Burriel van a ver que hay un temita, en el Burriel no, en uno de los libros aclara que estas sales no se disocian totalmente, pero nosotros vamos a considerar como que sí. Entonces, el sulfato de magnesio, les recomiendo que se acuerdan de las reglas de solubilidad. ¿Sí? Esto les conviene tenerlo presente como para eh, poder resolver este tipo de ejercicios, porque cuando yo les digo es una sal soluble o es una sal poco soluble, es como que si ustedes se acuerdan las reglas de solubilidad, esto lo pueden saber. Solo eso decía, ¿no? La actividad del ion magnesio en una solución de sulfato de magnesio 0,0125 molar, Sí, eso solo dice. y no daba ningún otro dato, nada. Bueno, se disocia para generar magnesio más sulfato. ¿Sí? En primer lugar, lo que nosotros vamos a determinar es la fuerza iónica. Para calcular la fuerza iónica, acuérdense que la definición de fuerza iónica era un medio de la sumatoria de la molaridad de cada uno de los iones multiplicado por la carga elevada al cuadrado. En este caso, el magnesio tiene una molaridad de 0,0125 molar, la carga es más 2, elevado al cuadrado, y el sulfato lo mismo, lo que pasa es que la carga es menos 2, 0,0125 molar por menos 2 elevado al cuadrado. ¿Alguien calculó la fuerza iónica cuánto tiene que dar en este caso? 0,05. 0,05. Sí. Sí. Esta sería la fuerza iónica del medio. Entonces, para calcular la actividad del ion magnesio, que es lo que nos pide, tenemos un problema acá. El que puso este problema en la guía no se acuerda. Ah, no, está bien. Entonces, para calcular la actividad del ion magnesio, vamos a tener que ir a buscar el factor de actividad del magnesio 2+. ¿Mm? Para eso habría que aplicar la ecuación de David-Huckel extendida, pero no lo vamos a hacer, la vamos a buscar en la tablita que estaba en la clase pasada. El factor de actividad del magnesio 2+, a esta fuerza iónica, ¿alguien lo pudo encontrar? 0,52. 0,52. Entonces, lo único que nos resta para calcular la actividad del magnesio es multiplicar la concentración molar del magnesio 2+ por el factor de actividad del magnesio. ¿Mm? Es decir, la actividad del magnesio 2+ sería igual a 0,0125 molar multiplicado por 0,52. ¿Sí? ¿Cuánto da esta cuenta? 6,5 por 10 a la menos 3. Y esa sería la actividad del ion magnesio. Fíjense que la actividad a esta fuerza iónica siempre va a ser mucho más chica que la concentración, que la solución de magnesio se está comportando como si estuviera más diluida de lo que está en realidad. ¿Sí?
Eso es lo que estaba pidiendo. ¿Mm? ¿Se entendió? Es bastante sencillo, ¿no? Sí, profe. ¿Lo puedo borrar? Y el número 6 no sé si cambia demasiado. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Profe, una pregunta con respecto a esto. Sí. Consideramos casi siempre que es totalmente soluble, salvo que se aclare la constante, ¿o no? La constante, si no es Por totalmente lo soluble, general, no la damos. cuando es algo que no es soluble, le vamos a dar las constantes asociadas. Pero por eso le decía que tuvieran en cuenta las reglas de solubilidad. ¿Sí? Les va a servir también, cuando hagamos en el práctico de cationes, les va a ayudar bastante. ¿Sí? Pero por lo general, si no es una sal totalmente soluble, o si hay algún otro equilibrio asociado, porque algunas sales son totalmente solubles, pero después cuando se disuelven, entran en otro equilibrio diferente, entonces ahí le aclaramos la constante del equilibrio en el cual estaría participando. ¿Mm? ¿Está? Sí, gracias. Me dicen el número 6, no sé si tiene alguna diferencia con el anterior. Si es muy parecido, lo dejamos y pasamos a la clase. Dice, ¿qué efecto tendrá la fuerza iónica sobre la solubilidad de un precipitado? Justifique. ¿Qué efecto tiene la fuerza iónica sobre la solubilidad de precipitado? Se los dejo para que lo vean ustedes, porque eso está explicado en la clase. Fíjense que está en la anteúltima transparencia, creo que es, a donde explica, no, en la penúltima, donde está la solubilidad de iodato mercurioso en función del agregado de un ion no común, como creo que era el nitrato de potasio o algo así. ¿Sí? Siempre los equilibrios de disociación, en general los equilibrios de disociación tienden a ser favorecidos con fuerzas iónicas hasta 0,1. ¿Sí? Entonces el efecto en sí es ese. Pero traten de buscarlo, que en la diapositiva esa está explicado totalmente. ¿Mm? ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? Andrés, Ah, sí. de esa misma guía, el 4, ¿Qué dice? ¿se hace con los temas que tenés que explicar ahora? No sé qué dice el 4. No. ¿Cuál es el 4? Léemelo. Ahí te lo leo. Es calcular la fuerza iónica de las siguientes soluciones. Una solución de ácido acético, 0,02 molar en agua. No, ¿ese saben por qué lo pusimos? Porque se puede hacer con X directamente. ¿Sí? Ustedes ya saben resolver problemas de ácidos débiles resolviéndolo con la X. Como hay un ejemplo en la clase teórica del otro día, donde se calcula el pH de ácido acético. No sé si no será en esa misma concentración. Pero es decir, cuando después de la clase no de hoy, sino de las que vienen, de la semana hoy es lunes, de la del miércoles, vos sí lo vas a poder hacer con el tratamiento sistemático de los equilibrios. Pero ahora vos lo podés hacer con la X, porque no es una concentración demasiado baja de acético y va perfectamente. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿alguna consultita más o arrancamos? Profe, el B de ese mismo punto te preguntaba lo mismo, pero junto con la solución de ácido acético había una solución de hidróxido de potasio 1 molar. Ahí Bueno, hay que considerar que el hidróxido es totalmente soluble, calcular la fuerza el dióxido de iónica de este potasio viene de un hidróxido, una base fuerte. ¿Sí? Entonces calculo las dos fuerzas iónicas y las sumo. Perdóname, ¿cómo decía en la parte B? Es la misma solución que leyeron recién, pero junto con hidróxido de potasio 1 molar. Y tenés que calcular la fuerza iónica de la solución total. Ah, sí, pero fíjense cómo es eso. Ahí que tiene, léemelo completo el problema. Por ahí tiene una grado de dificultad que no alcanzaron a ver. La parte El de A te dice pK que es igual al pH.
Y eso es lo que pasa. Vos tenés que, si a un mol de ácido acético lo juntás con un mol de hidróxido de potasio, vas a generar una neutralización. El resultado de la neutralización, ¿cuál es? Que te va a quedar una solución, no me acuerdo cómo está expresado, creo que estaba expresado para que quede 1 molar de acetato de potasio. ¿Sí? Entonces ahí la fuerza iónica, lo que vas a tener que calcular es justamente, no sé si ahí te están pidiendo el pH, yo no tengo la guía, no me la sé de memoria. ¿Sí? Sí, Entonces, dice, calcule la fuerza iónica de la siguiente solución. Una solución de ácido acético 0,02 molar en agua, y después te dice la misma solución en el punto en el que pK es igual a pH, después de la que solución llega a dicho punto al agregarle hidróxido de potasio 1 molar. Desprecie los cambios de volumen. está bien. Ese, si quieren, avancemos en la clase y después lo resolvemos en el pizarrón. Por ahí les resulta más complejo hacerlo. Pero en el primer problema lo que tienen que buscar es qué especies, siempre tienen que buscar las especies que contribuyen a la fuerza iónica. Del ácido acético, el ácido acético que está asociado no va a contribuir a la fuerza iónica. Lo que va a contribuir va a ser el acetato y van a ser los protones. Entonces, para calcular la fuerza iónica tienen que calcular acetatos y protones y en base a eso, ¿sí?, calcular la fuerza iónica. En el segundo caso, lo que están mezclando es ácido acético con hidróxido de potasio. Acá lo que va a pasar es que los protones y los oxidrilos se van a neutralizar y la solución quedará de acetatos y de potasios. Y la fuerza iónica la van a dar ellos, pero la diferencia con el primero es que la fuerza iónica va a ser mucho más grande, porque al neutralizarse totalmente ya no me queda ácido acético, me queda todo como acetato. El acetato sí conduce y el acetato sí contribuye a la fuerza iónica, cosa que no pasaba con el ácido acético. ¿Está bien? Entonces por ese lado les va a cambiar la situación. El cálculo es más simple, ¿sí?, porque todo lo que pusieron está como acetato. Es decir, si somos estrictos habría que considerar la hidrólisis, pero no lo vamos a hacer. Por ahora no lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar como que todo el acético pasó a acetato y ahí quedó. ¿Está bien? Igualmente siempre es despreciable la hidrólisis frente a la disociación. Si quieren, si les resulta complejo, después lo hacemos en el pizarrón. ¿Les parece? Sí, por favor. Bueno. Listo, entonces sí arrancamos con la clase. Acá tenemos, vamos a hablar de tratamiento sistemático de los equilibrios. Como el nombre lo dice, vamos a buscar una forma sistematizada para resolver cualquier problema de equilibrio, no solo de equilibrio ácido-base, sino que también de todos los equilibrios que vamos a ver, como sería precipitación, complejación y redox. En el tratamiento sistemático de equilibrios, lo que nos va a permitir es que sea una forma apta para resolver cualquier problema de equilibrio independientemente de la complejidad. Ustedes saben que el mecanismo que ustedes utilizan actualmente, que es el de la X, tiene ciertas limitaciones y en algunos casos el resultado es bastante impreciso porque se sabe que se comete cierto error por estar despreciando ciertas cosas que tal vez deberían ser tenidas en cuenta. Eso el tratamiento sistemático de los equilibrios no lo va a hacer. El error cometido es menor y sirve, como les digo, para cualquier tipo de equilibrio, para cualquier tipo de concentraciones. Pero lo vamos a ver en detalle un poquitito más adelante. ¿Cómo vamos a hacer? Primero vamos a hablar un poquitito de equilibrio químico y vamos a ver algunos detalles que necesito que ustedes refuercen o recuerden respecto de este tema. Hablemos de que una reacción genérica, donde A moles de A reaccionan con B moles de B para generar C moles de C y D moles de D. En un principio lo que voy a colocar en el sitio donde se va a ocurrir la reacción son los reactivos A y B, que van a comenzar a reaccionar, ¿sí?, con una tendencia bastante importante porque en exceso de productos la reacción se ve bastante favorecida.
Con el tiempo, y mientras que la reacción inversa, que es la que a partir de C y D van a reformarse los reactivos A y B, se va a dar con una tendencia muy baja debido a que la cantidad de productos en ese momento es muy chica. Cuando la reacción continúa, a medida que A y B van disminuyendo respecto de sus concentraciones y C y D van aumentando, entonces la tendencia a la ocurrencia de la reacción directa se va ralentizando, mientras que se incrementa la tendencia de la reacción inversa, hasta llegar a un punto donde la cantidad de reactivos que se consumen es constante, al igual que la cantidad de productos que pasan a generar nuevamente los reactivos. Es decir, llega un punto a donde no se forma más producto, ni tampoco se forma mayor cantidad de reactivo. ¿Qué quiero decir esto? Llega un punto donde la velocidad de las dos reacciones es tal, o del desplazamiento de las dos reacciones, directa e inversa, es tal que la cantidad de productos y de reactivos no cambia. Y en ese caso decimos que estamos en el equilibrio. Bien, para expresar el equilibrio podemos hablar de la constante de equilibrio termodinámica, que está expresada de la manera en que ustedes la pueden ver en la diapositiva, donde sería la multiplicación de las concentraciones molares de los productos de reacción elevadas a un coeficiente estequiométrico, que no es, bueno, el coeficiente estequiométrico, dividido las concentraciones molares de los reactivos elevados al coeficiente estequiométrico de equilibrio. ¿Sí? Ahora, en una constante de reacción nos está hablando de la tendencia de esa reacción a ocurrir en un sentido o en el otro. Una reacción que está muy desplazada en un sentido tendrá una constante de equilibrio con un valor bastante grande, que debería ser mayor que cuánto para estar desplazada o ser favorable en un sentido respecto del otro. ¿Se acuerdan? ¿Mayor que 1? Mayor que 1, ¿sí? Y las reacciones opuestas van a tener una constante de equilibrio mucho más chiquita. Entonces, es importante que recordemos que las constantes de equilibrio hablan de la tendencia a que la reacción se produzca en un sentido o en el otro, pero no hablan de la velocidad de la reacción en sí. La velocidad, la cinética, estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de tendencia a que una reacción ocurra en un sentido o en el otro. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se escriben esas concentraciones en las constantes de equilibrio? ¿Mm? Y como dice en la diapositiva, las cantidades de reactivos y productos se van a expresar en relación con la concentración de una especie respecto de la concentración en su estado estándar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de solutos, como todas estas constantes de equilibrio están expresadas o están determinadas para soluciones acuosas diluidas, entonces, los solutos los vamos a expresar en concentraciones molares. El estado estándar considerado en ese entonces sería que una concentración estándar es una concentración 1 molar. Entonces, ¿cómo escribiríamos la relación de las concentraciones en un soluto? Estaría dada por la concentración molar de ese soluto en particular dividido 1 molar. Se simplifican las unidades y lo que vamos a colocar entonces en el lugar de cualquiera de los solutos es la molaridad, pero sin las unidades. ¿Mm? Si hablamos de gases, entonces las concentraciones se expresan en unidades de presión. Un estado estándar en unidades de presión puede ser un bar, que equivale a 10 a la 5 pascales, o aproximadamente a una atmósfera, porque recuerden que entre un bar y una atmósfera hay una pequeña diferencia, muy chiquita, pero bueno. Cualquiera de esos tres puede ser tomadas así.
Y si el estado estándar sería un bar, entonces los gases se escribirían en la relación de concentraciones de productos o reactivos gaseosos, debería escribirse también en unidades de presión, y por lo tanto la expresión en la constante de equilibrio se va a dar en bares, pero sin incorporar las unidades. Nos falta considerar algunas sustancias que son los sólidos y los líquidos. Cuando hablamos de los líquidos, hablamos de los líquidos que están en una fase distinta a la fase acuosa, ¿sí? Los líquidos inmiscibles en agua, por eso se considera como que son puros, o se puede considerar a un líquido puro, se puede estimar que un solvente puede ser considerado como un líquido puro, porque como hablamos de soluciones acuosas muy diluidas, entonces la concentración de soluto va a ser muy bajita, de manera que no se modifique la concentración del líquido utilizado como solvente respecto de si fuera un líquido puro, ¿está bien? Y respecto de los sólidos también, los sólidos se separan de la fase acuosa, entonces se puede considerar como sólido puro. Entonces, el estado estándar de los sólidos o los líquidos no es otra cosa que la sustancia sólida o la sustancia líquida pura, ¿está bien? Entonces, si quisiera plantear la relación de concentraciones entre lo que es el sólido que se formó y el sólido en estado estándar, sería la concentración del estado puro sobre la concentración del estado puro, ¿sí? Así que eso sería un cociente con un valor de 1, y es por eso que no escribimos en las constantes de equilibrio ni los sólidos puros, ni los sólidos, que se consideran puros porque se separan del estado líquido, ¿sí? O los líquidos en fase diferente a la fase acuosa, o los solventes. Entonces, ninguna de esas especies se incluirían en la expresión de las constantes de equilibrio. También podemos decir entonces que las constantes de equilibrio son adimensionales, a pesar de que sea estrictamente necesario tener en cuenta que los números que representan a las concentraciones tienen que cumplir con ciertos requisitos de unidades. Ahora, podemos hablar, como dijimos hoy, de una reacción directa o de una reacción inversa. Si escribimos A más B, C más D, entonces esa sería la constante de asociación. Y si escribimos C más D, flecha A más B, entonces esa sería la constante de disociación. La que tenemos escrita arriba en esta diapositiva es una constante de formación o de asociación, ¿sí? Si la escribimos al revés, sería la constante de disociación. Como dijimos hace un ratito, la reacción favorecida es la que tiene valores de constantes superiores a 1. Veamos un caso ejemplo, un ácido débil, ¿sí? Un ácido débil como el que tenemos acá, donde la constante de disociación de ese ácido débil estaría dada por la concentración de protones multiplicada por la concentración del anión dividida la concentración del ácido. Pero también podríamos decir que la constante de formación de ese ácido estaría dada por la concentración molar de la forma sin disocial dividido la concentración de protones por la concentración de A-, ¿sí? Y la relación entre esas dos constantes sería que la constante de disociación es igual a 1 sobre la constante de formación, o si ustedes prefieren, constante de disociación por constante de formación es igual a 1. Ahora bien, les hago una consulta, aunque ya por lo que me respondieron sé que para ustedes va a ser algo demasiado sencillo. Supongamos que hablamos del ácido acético, que tiene una constante de acidez de 1,75 por 10 a la menos 5. La constante de acidez, ¿qué tipo de constante es? ¿De formación o de disociación? Más allá de que es obvio porque está en las diapos. De disociación. Es una constante de disociación. Bien. Entonces, si la constante de disociación es 1,75 por 10 a la menos 5, ¿cuánto sería la constante de formación? La inversa.
es la inversa. ¿Qué número, cuánto da en números? Me gustaría que hagan la cuenta porque es un número bastante grande y es interesante que los comparemos. ¿Mm? 57.142,86. Exactamente. Da un número, fíjense, es un número mucho más grande que la constante de disociación. Por lo tanto, ¿qué de esas dos flechas? Si yo quisiera escribir las flechas de acuerdo a la magnitud en que ese equilibrio se produce, ¿qué flecha debiera ser más larga? ¿Para qué lado está más desplazada esa reacción? Hacia la formación. Hacia la A la formación. derecha. Hacia la izquierda, hacia la derecha. No, porque si yo la escribo hacia la derecha, eso sería disociación. ¿Está bien? Y la constante más grande es la constante de formación. ¿Está bien? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una solución 1 molar, por ejemplo, de ácido acético, ¿qué voy a tener más? ¿Ácido acético o acetato? Ácido acético. Ácido acético, porque la formación del ácido acético es mucho más, ¿cómo se dice? Es mucho más probable la formación o la tendencia a que se forme el ácido acético es mucho más grande a que el ácido acético se disocie. Después vamos a ver otras cosas más adelante que sabemos que la disociación de los ácidos débiles es más grande cuanto menor es la concentración o cuanto mayor es la dilución. Pero por eso les agregué una concentración 1 molar, que es una concentración elevada. Entonces, en esas condiciones podemos suponer que las concentraciones de ácido acético van a ser mucho más grandes que las concentraciones de acetato, porque es más favorable la asociación que la disociación. ¿Está claro eso? Bien, pasemos a la diapo que sigue. En esta diapositiva seguimos hablando de equilibrio químico, seguimos hablando de las constantes termodinámicas de equilibrio químico, y no podemos, si hablamos de equilibrio químico, dejarme de mencionar el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier está escrito ahí, pero lo que nos va a estar diciendo es que si ocurre alguna perturbación en el sistema, entonces el sistema va a evolucionar de manera de compensar o eliminar esa perturbación hasta alcanzar una nueva situación de equilibrio. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Si alguno de los reactivos reaccionan A y B, y alguno de los reactivos que se forman es gaseoso, y la reacción se da en un sistema, en un medio abierto, es muy probable que el equilibrio no se alcance nunca, porque el producto gaseoso se va a formar y se va a perder. ¿Sí? Entonces es muy probable que la reacción siempre continúe desplazándose hacia la derecha, ¿sí? De manera que no vamos a poder hablar en ese caso de un equilibrio, sino que vamos a hablar de una reacción completa. ¿Sí? Mientras que si esta reacción se desarrollara en un recipiente cerrado, ahí sí va a pasar que el reactivo gaseoso se va a mantener en el medio y se va a establecer tanto la reacción directa como la reacción inversa. ¿Cómo podríamos ver una perturbación en el equilibrio en ese caso? Y si por ahí le sacamos la tapa al recipiente y parte del reactivo, de lo que se había formado, el reactivo gaseoso se pierde, entonces ahí lo tapamos y se va a deber establecer nuevamente el equilibrio. ¿Sí? Entonces, el principio de Le Chatelier habla de eso y es muy aplicable, es aplicable para todos los tipos de equilibrios químicos. ¿Sí? Ahora bien, dentro del equilibrio químico vamos a hablar de algunas variables que puedan afectar la posición de equilibrio. Existen dos maneras de afectar la posición de equilibrio. Una forma es cambiando las concentraciones de reactivos o de productos. Esa es la más simple, es la que acabamos de explicar. Pero otra manera es modificando los valores de la constante de equilibrio. Porque siempre las concentraciones de reactivos y productos van a depender de este resultado de la constante, del valor de la constante. Yo puedo modificar una parte de la ecuación, que son las concentraciones, o puedo modificar otra parte de la ecuación,
que es la constante de equilibrio. Y a partir de ahora es lo que vamos a tratar de hacer un poco de luz al respecto. Bueno, de la concentración de reactivos y productos, ya lo dijimos. En general, si pasa algo en el sistema en equilibrio, de manera que la concentración de los reactivos disminuye, entonces el sistema evoluciona haciendo que el equilibrio inverso, a partir de los productos, ¿sí? El equilibrio a partir de los productos tome más impulso y se generen nuevamente, y se genere un nuevo equilibrio donde se forme mayor cantidad de reactivos A y B. Y lo mismo pasaría si por algún motivo disminuyen los productos o aumentan los reactivos. El sistema se desplaza nuevamente hacia la derecha para compensar esos cambios y volver a una nueva situación de equilibrio. Pero el valor de la constante de equilibrio no tiene nada que ver, acá no se modifica, siempre se respeta el mismo valor de equilibrio. La mayoría de las variables que vienen ahora, en cambio, tienden a modificar el valor de la constante de equilibrio, como por ejemplo la temperatura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasará con las constantes de equilibrio y la temperatura? ¿Tienen idea de eso? ¿Algo de eso ya vieron? No, todavía no, ¿no? Que aumenta la velocidad de reacción. Claro, es muy buena tu observación, pero aumenta la velocidad de reacción porque con el aumento de la temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Pero eso afecta a la constante de equilibrio porque como aumenta la energía cinética de los reactivos, también va a aumentar la energía cinética de los productos. ¿Está bien? Entonces las Favorece la velocidades formación de de los reacción productos. son más rápidas, por ahí se llega más rápido al equilibrio, pero la constante de reacción no cambia. ¿Cómo me decías? Perdón. ¿No? Que favorecía la formación de los productos. No necesariamente, porque vos fíjate que una reacción química, ¿por qué ocurre? Yo tengo moléculas en solución. Las moléculas en solución son, imagínenlas como pelotitas que se están moviendo en un sistema y con determinada energía cinética. ¿Está bien? Para que ocurra una reacción, dos moléculas tienen que chocar, dos moléculas de reactivos tienen que chocar de la manera adecuada para que esa reacción sea adecuada y se puedan generar los productos. ¿Está bien? Entonces, si aumenta la energía cinética, aumenta la energía de las moléculas, aumenta el movimiento de las moléculas, son más probables que ocurran choques para que puedan reaccionar. Pero como aumenta la energía cinética de los reactivos, también aumenta la energía cinética de los productos para generar la reacción inversa. ¿Está bien? Entonces, la temperatura aumenta la energía cinética, ¿sí? Por ahí aumenta la velocidad de reacción, pero aclaramos en la diapo anterior que constante de equilibrio no es velocidad de reacción, es tendencia a que una reacción ocurra. Entonces, fíjense, acá podemos hablar de dos cosas. La constante de equilibrio se dice que es una constante de equilibrio termodinámica porque depende de la energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan que la energía libre de Gibbs estaba relacionada con la entalpía de una reacción? ¿Sí? Entonces, respecto de lo que podíamos hablar de eso, podíamos decir que las reacciones químicas podían ser endotérmicas o exotérmicas. ¿Se acuerdan de eso? Una reacción química endotérmica es aquella que necesita calor para generar los productos, ¿sí? Porque como dijimos en la primera clase, el calor, la luz, pueden considerarse parte de los reactivos o de los productos de una reacción. ¿Mm? Entonces, en una reacción endotérmica, el calor sirve como reactivo, ¿sí? Y necesita de calor para poder generar los productos. Entonces, ¿qué les parece? Si una reacción es endotérmica y yo aumento la temperatura, es como si aumentara la concentración de uno de los reactivos. Entonces, al aumentar la temperatura, la reacción va a estar más desplazada para la formación de los productos, y la tendencia a esa reacción va a ser más importante, más grande. Por lo tanto, al aumentar la temperatura en una reacción endotérmica, la constante de equilibrio también va a aumentar. ¿Sí? Pero en cambio, si la reacción es exotérmica, es decir, esas reacciones que se producen, ¿sí?, liberando calor,
Entonces, si yo aumento la temperatura, entonces es como que uno de los productos aumentó también. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la velocidad de reacción va a disminuir con el aumento de la temperatura, porque esa reacción va a tender a desplazarse hacia los reactivos para compensar ese desbalance. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Sí. Buenísimo. Profe, ¿en qué caso aumenta y en cuál disminuye? Entonces, acordate, razonalo. Reacción endotérmica, ¿sí? Toma calor para ocurrir. Si le doy más calor, la favorezco. Entonces la constante de equilibrio aumenta, ¿sí? Reacción exotérmica libera calor. Si le doy más calor, es como que le aumento la concentración de reactivos. Entonces, en ese caso, la constante de equilibrio disminuye. ¿Mm? Ok, gracias. Fíjense el grafiquito que apareció también a la derecha, que no es otra cosa que la dependencia de la temperatura de la constante de ionización del agua, del K-Water. Hay una gráfica, fíjense que es pK-Water en función de la temperatura. El K-Water que ustedes conocen, ¿qué valor toma? 10 a la menos 14. 10 a la menos 14. Entonces fíjense, en el grafiquito que ustedes tienen acá, 10 a la menos 14, ¿a qué temperatura más o menos correspondería? 25 sería más o menos Sí, grados perfecto, a Celsius. 25 grados centígrados. K-Water, al igual que todas las constantes de equilibrio termodinámica, fueron determinadas a 298 grados Kelvin, o lo que equivale a 25 grados centígrados. ¿Sí? Esa se le denomina la situación estándar respecto de las temperaturas. Todas las constantes que ustedes tienen en las tablas de constantes de acidez o de cualquier tipo de constante, fue determinada a ese valor de temperatura. ¿Sí? Y sirve para ese valor de temperatura. Cambia la temperatura, va a cambiar la constante. ¿Cómo cambia la constante? No sé. Depende. Si es una reacción endotérmica, si es una reacción exotérmica. Para el caso del agua en particular, lo que podemos ver es que, ¿qué estaría pasando? A ver, esto es pK-Water, es decir, menos logaritmo de la K-Water. ¿Está bien? Entonces, lo que ya sabemos es que a 25 grados centígrados, pK-Water es de 14, es decir, el K-Water es 10 a la menos 14. Veamos a ver algún valor más. A 100 grados, ¿qué les parece? ¿Cuál es el valor del pK-Water? 12. 12,2 sería mejor, ¿no? Fíjense que más o menos estaría un poquitito más arriba del 12. Está bien que es un poco quisquilloso lo mío, pero es un toque más. Entonces, si nosotros tenemos que el pK-Water es de 12,2, entonces, a 100 grados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor que tomaría el K-Water? Así lo comparamos con el K-Water que nosotros manejamos. ¿Se acuerdan que eso es menos logaritmo del K-Water? Eso es pK-Water. Entonces, K-Water a 100 grados, ¿me quieren decir el valor? 10 a la menos 12,2. ¿Qué usaste? Sí, bueno, qué viva eso. Yo quiero que me digas que lo despejes y que me tires el valor que te dice la calculadora. Está bien, es 10 a la menos 12,2. La verdad que tenés razón. Vamos, vamos. ¿Quién me dice? Bueno, se lo dejo como tarea para el hogar, pero a mí me da 6,3 por 10 a la menos 13. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo que a 25 grados K-Water es 10 a la menos 14, y a 100 grados K-Water es 6,10 por 10 a la menos 13, entonces, ¿qué pasó con la disociación del agua? ¿Aumenta con la temperatura o disminuye? Vamos, apúrense. Si no, pregunto, ¿eh? ¿Saben que lo hago? ¿Disminuye la disociación? ¿Por qué? Uno era 10 a la menos 14 y el otro es 6,3 por 10 a la menos 13. ¿Qué número es más grande? Ah, claro. Sí, ahí. Más grande el segundo, así que aumenta con la temperatura. Aumenta con la temperatura, pero ¿aumenta indefinidamente con la temperatura?
No, hasta Hasta un punto. 250 que Hasta cambia. 250. Después empieza a disminuir. ¿Está bien? Entonces, aparentemente, esta reacción algo de endotérmico tendrá, porque a medida que aumenta la temperatura, empieza a favorecerse la disociación del agua. Entonces, si cambia la temperatura, ojo, a ver, supongamos que nosotros tenemos que, decimos que aumenta la temperatura, pero hay algo que nosotros tenemos que mantener, y es la condición de electroneutralidad, ¿sí? En una solución neutra, la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos. ¿Mm? Pero la concentración de protones o la concentración de oxidrilos ¿tendrá el mismo valor a diferentes temperaturas? Si proviene de la disociación del agua, ¿no? Como, obviamente. No va a estar, va a ser mayor, pero se van a cancelar debido a que son iguales las concentraciones. Exacto, por eso hablamos, la condición de electroneutralidad se mantiene, concentración de protones sigue siendo igual a oxidrilos, pero la concentración de protones a 100 grados, proveniente de la disociación del agua, es mucho más grande que la concentración de protones a 25 grados, que es la que tenemos con la K-Water de tablas, ¿sí? Entonces, en este caso, aumenta la temperatura, aumenta el grado de disociación, ¿sí? Pasemos a la presión. Bueno, respecto de la presión un poco ya hablamos, porque hablamos del ejemplo de uno de los reactivos gaseosos cuando hablábamos del Le Chatelier. Pero bueno, lo que pasa simplemente es que la presión, al igual que la temperatura, también depende de la energía. Cambia con la energía libre, es decir, la energía libre depende de la presión y de la temperatura. Entonces el comportamiento es más o menos parecido. Pero en el caso de la presión, se toma más o menos como de la misma manera que la concentración. Si aumenta la presión de alguno de los reactivos, entonces se toma como que el sistema se perturbó y que aumentó la concentración, y por lo tanto va a evolucionar hacia la reacción directa. Y si aumenta la concentración de uno de los productos, si aumenta la presión de alguno de los productos o disminuye la presión de alguno de los reactivos, evolucionará de manera que va a incrementar la velocidad de la reacción inversa. Pero sí, las presiones con las que fueron medidas las constantes de equilibrio termodinámicas son las presiones del estado normal, que como dijimos era un bar o una atmósfera, aproximadamente una atmósfera. ¿Está bien? O 10 a la 5 pascales. En el caso que les puse acá como ejemplo, está la destrucción térmica del carbonato de calcio, ¿sí? El carbonato de calcio, en presencia de calor, el carbonato de calcio es un sólido, que en presencia de calor va a generar óxido de calcio más dióxido de carbono gaseoso, ¿sí? Entonces, si estamos en un recipiente cerrado, de manera que el dióxido de carbono se mantiene, a medida que la reacción va transcurriendo, la concentración de dióxido de carbono va a aumentar de manera tal que se va a dar la reacción inversa y se va a favorecer hasta llegar al equilibrio. Pero si se elimina parte del dióxido de carbono, nuevamente el equilibrio se desplazará hacia la formación de los productos. Entonces, tanto la temperatura como la presión modifican el valor de la constante de equilibrio, como habíamos hablado anteriormente. Otro factor que modifica el valor de la constante de equilibrio es el tema del cual hablamos en la clase anterior, la fuerza iónica. Acuérdense que la constante de equilibrio correctamente planteada sería la constante de equilibrio termodinámica, a donde las concentraciones no deberían expresarse en concentraciones molares, sino que deberían expresarse en función de actividades, es decir, concentración molar multiplicada por el factor de actividad de cada uno de los iones. Como está planteada esta ecuación, pareciera que todos los iones, que todos son iones, porque todos tienen un factor de actividad, pero no es así. Recuerden que en el caso de los solutos no iónicos, de los gases o de los solventes, o de los líquidos, o de los líquidos, ese factor de actividad es 1 es 1, cercano a 1, entonces no está mal plantearlo también. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta cuál es el valor que va a tomar en las condiciones del ensayo.
Mucho más no vamos a hablar de fuerza iónica porque ya hablamos un montón la semana pasada y como les dije, vamos a intentar de que todas las guías de problema haya algún problema donde se ejercita la fuerza iónica. Los catalizadores, ¿qué opinan ustedes? Ya hablamos un poquitito de cinética, ya hablamos un poquitito de velocidad de reacción. Los catalizadores entran por ese lado, ¿sí? Los catalizadores son sustancias que si bien no participan directamente de la reacción, aumentan la velocidad de reacción directa e inversa, ¿sí? Hacen que una reacción se dé más rápido. Pero no afectan la posición de equilibrio. Entonces, no afectan a la constante de equilibrio. Y el último factor que nos falta es el solvente. Todas las constantes de equilibrio que ustedes conocen, o al menos las que aparecen mayormente en tabla, fueron medidas en soluciones acuosas diluidas, ¿sí? Por lo tanto, las constantes de equilibrio van a depender del solvente, porque la forma en que los solutos se disuelven en agua va a depender también, va a ser diferente de la forma en que los solutos se disuelven en un solvente distinto. ¿Mm? Los solutos iónicos, por lo general, se van a disolver en solventes polares, y cuanto más polar sea ese solvente, mayor sería la solubilidad. Pero van a cambiar, porque si bien el metanol y el etanol son también solventes polares, esa polaridad es distinta a la polaridad que presenta el agua. Entonces, la constante de equilibrio también va a ser distinta. Fíjense acá. En este ejemplo les presento los pKa del ácido acético en agua, en metanol y en etanol. ¿Qué les parece? El ácido acético, ¿a dónde se comporta como un ácido más fuerte? ¿En qué solvente la disociación del ácido acético es mayor? ¿Qué les parece a ustedes? En el etanol. En etanol. Y a ver, eso sería, fíjate, 10,4 es el pK del ácido acético, el pKa, es decir, el menos logaritmo de la K de acidez. Si despejamos la K de acidez, lo que tenemos que hacer es que K de acidez es igual a el antilog del menos pKa, ¿no? Sería, traten de hacer esta cuenta porque por lo que veo se les complica por este lado. Entonces, si yo hago el inversa, el logaritmo del menos pKa, que era 4.75, me va a dar 1,78 por 10 a la menos 5. Y esa sería la constante de acidez del ácido acético en agua. En etanol, que es el que dijeron ustedes, sería inversa logaritmo del menos pKa, que es de 10,4. La constante tomaría un valor de 3,98 por 10 a la menos 11. ¿Escucharon? En agua, la constante de acidez es 1,78 por 10 a la menos 5. En etanol es 3,98 por 10 a la menos 11. ¿Qué número es más grande? A la menos 5. ¿Cómo? A la El de menos a la 5. menos 5. A la menos 5. Exacto, entonces lo que quiere decir es que el ácido acético está mucho más disociado en agua que en etanol. ¿Sí? A eso se refiere la diferencia en las constantes. Y por lo tanto se comporta como un ácido mucho más fuerte en agua que en etanol. ¿Mm? Bueno, hasta acá más o menos se entendió todo lo que hablamos. Esto estudienlo porque me encanta preguntarlo en los finales. ¿Mm? ¿Se entendió, no? Pasamos entonces a lo que es el tratamiento sistemático del equilibrio. Si bien hay un texto bastante extenso, hay que hacer una serie de pasos. Primero, escribir todas las reacciones, todos los equilibrios que están formando parte del problema de lo que me están pidiendo. Y para cada uno, si tiene una constante de equilibrio asociada, escribirla también. Ese es el primer paso para aplicar el tratamiento sistemático. Escribo los equilibrios y las constantes. En segundo paso voy a escribir unas ecuaciones que se las vamos a enseñar ahora, que sería el balance de masa y el balance de carga o condición protónica. Acá les pongo esa o esa porque sería
puedo escribir balance de masa y balance de cargas, o puedo escribir balance de masa y condición protónica. Son tres ecuaciones distintas que vamos a aprender a escribir ahora. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo escritos las constantes de equilibrio, tengo escritas los balances. Entonces, el sistema este se basa en sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Si tengo tantas incógnitas como ecuaciones planteadas, entonces se supone que lo puedo resolver. Esto siempre se logra. Lo que pasa es que, a ver, si yo tengo una ecuación con una incógnita, la resolución es simple. Si tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, también la resolución es simple, puede llegar a ser una cuadrática. Pero si tengo tres ecuaciones y tres incógnitas, ya me voy a una cúbica, se me está complicando. Tengo cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, me voy a una ecuación cuarta, y así sucesivamente. Entonces, puede parecer muy simple armarlo, no crean que es tan simple. Pero cuanto más ecuaciones tengo y más incógnitas tengo, más compleja es la resolución del sistema. Entonces, ahí viene ya su astucia y su conocimiento de química para decir, a ver, todas estas cosas, todas estas sumas que yo estoy considerando acá tienen el mismo peso. ¿No hay algunas que son muy chiquititas y que yo las podría considerar como que no están aportando nada respecto de las que son mayoritarias? Entonces, lo que viene acá es tratar de reducir el número de incógnitas, de manera de que la resolución sea más sencilla. ¿Sí? Se hace teniendo en cuenta ciertos aspectos que los vamos a ver. Los vamos a empezar a ver hoy igual, no se asusten. No es algo tan complejo. ¿Sí? Entonces, una vez que hacemos eso, reducimos el número de incógnitas, reducimos el número de ecuaciones, menos probable que me equivoque despejando y eso. Resuelvo la incógnita, ¿sí? Combinando esas ecuaciones que me quedaron, y una vez que resuelvo la incógnita, puede ser que el problema esté terminado. Pero, si hicimos esta suposición, es decir, no, esta cantidad es muy chiquita respecto de la otra, entonces esto lo voy a despreciar y voy a considerar como que no aportó nada, y me voy a quedar con este otro solo. Bueno, entonces, una vez que hice eso y obtuve el resultado, con el resultado calculo cuánto vale lo que yo desprecié o lo que no tuve en cuenta en el cálculo. Entonces, si eso verdaderamente era muy chiquito respecto de lo otro, estaba bien. Y si no, bueno, me equivoqué. Desprecié mal, rehago todas las cuentas considerando lo que yo no había tenido en cuenta. ¿Está bien? No se asusten. Ahora es más fácil verlo si lo aplicamos. Pero antes de hacer un ejemplito que lo voy a hacer para un ácido fuerte, vamos a explicar esto, qué es esto de los balances de masa, balance de carga y condición protónica. ¿Está bien? Bien. Balance de masas, vamos a esto. El balance de masas es muy simple, es una expresión de la conservación de la materia, ¿sí? Y se define como la cantidad total de las especies agregadas a una solución que debe ser igual a la suma de la cantidad de cada una en sus posibles formas presentes en dicha solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que te estoy diciendo es, si yo tengo ácido acético en agua, tengo una solución 1 molar de ácido acético en agua. ¿Bien? Cuando alcanzo el equilibrio, ¿cómo va a estar el ácido acético? Y el ácido acético, ese 1 molar, va a ser la suma de lo que quedó como ácido acético más lo que pasó a acetato. Eso, nada más que eso, es un balance de masas. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, veamos Sí. ejemplos. Tenemos un ejemplo sencillo. Solución de sulfato de sodio 0,1 molar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Primero planteo los equilibrios. Tengo que el sulfato de sodio es una sal muy soluble, ¿sí? Entonces no planteo doble flecha, sino que planteo flecha completa. Es un equilibrio muy desplazado hacia la reacción de disociación o de solubilidad, y me va a dar, por cada mol de sulfato de sodio va a tener 2 sodios más, 2 moles de sodio más 1 mol de sulfato. ¿Está? Pero el sulfato en agua va a hidrolizar, dando sulfato ácido más oxidrilos. Acá tiene una constante de acidez que no tiene sentido plantearla en este momento. Pero lo cierto es que el sulfato en agua no se va a quedar como tal. Va a pasar a sulfato ácido. ¿Mm? ¿Va a pasar a ácido sulfúrico? Bueno, no, porque acuérdense que el ácido sulfúrico es, en la primera disociación es fuerte. Entonces no se plantea equilibrio, sino que se plantea flecha única.
La segunda es la que es débil y se forma el sulfato a partir del sulfato ácido. Y esa sí tiene una constante de disociación grande, pero tiene. ¿Sí? Entonces no vamos a plantear la formación de ácido sulfúrico, y menos en agua. Tendría que ser en un medio muy ácido para que eso pudiera ocurrir. Y no pasa porque el ácido sulfúrico, como les dije, tiene una primera constante de disociación que es fuerte. ¿Sí? Entonces, en agua los equilibrios que ocurren son estos. La solubilización y que el sulfato pasa a sulfato ácido. ¿Cuáles serían los balances que vamos a plantear? Podemos plantear tantos balances de masa como especies haya presentes. O como especie a mí me interese que haya presentes. Por ejemplo, puedo plantear un balance de masa para el sodio, ¿sí? Y puedo decir que la concentración molar de sodio que va a ser igual a 0,1 por 2. Porque por cada mol de sulfato de sodio se liberan 2 sodios. Entonces, la concentración de sodio va a ser 0,2 molar. ¿Está claro? Fíjense que acá, en el balance de masa para las especies, hay que multiplicar la concentración por la estequiometría del equilibrio. Entonces es importante que el equilibrio esté planteado bien y esté la ecuación balanceada. ¿Mm? En el caso de otro balance de masa que podríamos plantear sería el del sulfato. Si quieren lo llamamos sulfato total, ustedes lo llaman como quieran. Si quieren, en vez de ponerles balance de masa del sulfato, le ponen balance de masa del azufre. No importa, no le pondría del oxígeno porque puede venir del agua también. Pero si el azufre viene solo del sulfato o de las especies que yo quiero valorar, entonces puedo poner balance de masa del azufre, balance de masa del sulfato total. ¿Sí? Pues yo me pongo que es sulfato total, entonces estaría pensando que el sulfato ácido no va a ir. Pero lo tengo que contemplar. ¿Mm? Entonces le podemos poner que el balance de masa para el sulfato estaría implicando a todas las especies donde está presente el azufre. Sería lo que quedó como sulfato, más lo que pasó a sulfato ácido. ¿Y en total cuánto tengo de eso? Y 0,1, porque cuando se disocia un mol de sulfato de sodio, tengo un mol de sulfato más 2 moles de sodio. Entonces el total sería 0,1 molar. Y estos serían los dos posibles balances de masa que puedo tener en este caso. Ahora Profe, les voy a... Sí. ¿podría explicar de vuelta por qué termina siendo 0,1? Porque No entendí las concentraciones fíjate que es dato, que tomaron. era sulfato de sodio 0,1 molar. Como la disociación es total, voy a tener 2 por 0,1 de sodio más 0,1 de sulfato, pero el sulfato no queda como tal. Una parte quedará como sulfato y la otra parte se protona. Entonces la suma de sulfato más sulfato ácido es 0,1. Más de eso no puede ser, si no inventé materia. ¿Mm? Claro, además, claro, en la ecuación de abajo aparece la concentración del sulfato más agua, que la concentración del agua sería 0. Entonces ahí sería igual a eso. Está bien, sí, sí, perfecto. Sí. Ahora les propongo para practicar hacer un problemita. Miren, ¿qué es lo que está recuadrado acá? No se asusten con el nombre. Voy a dejar de compartir. Dice, plantear el balance de masas y para todas las especies presentes en una solución 0,1 molar de cloruro de diamín plata. Esperen que escribo eso, así no me olvido el enunciado, y después lo resolvemos. Bueno, perdí el borrador. Acá. ¿Ven bien? Cloruro de diamín plata, ¿sí? Esto es una sal que también es absolutamente soluble, entonces puedo plantear la disociación total para generar el diamín plata. Esto es un complejo con carga positiva, ¿sí? Más cloruro. Entonces, el cloruro, como ustedes saben, proviene de un ácido fuerte, va a quedar en solución como cloruro. En este caso, bueno, no va a pasar más nada. O por lo menos lo consideramos así. Ahora, el complejo, plata, nitrógeno, hidrógeno 3, 2 más, puede entrar en una serie de equilibrios para generar plata, nitrógeno, hidrógeno 3,
¿sí? Más amoníaco, y a su vez podría pasar que genere una nueva disociación para liberar plata más amoníaco, nuevamente. Pero el amoníaco tiene características ácido-base, entonces el amoníaco más agua va a hidrolizar y va a dar amonio más oxidrilo. ¿Está bien? Estos serían todos los posibles equilibrios que vamos a tener en solución. Planteamos los balances de masa. Podemos hacer distintos balances. Uno podría ser el balance del cloruro, que es el más fácil. Vamos a decir que la concentración molar de cloruro es igual a 0,1 molar. Y ya está terminado el balance de masa del cloruro. Después, el balance de masa de la plata. Fíjense que escribí solo cloruro y no escribí esta especie, el cloruro de diamínplata, porque el equilibrio que escribí fue un equilibrio simple, un equilibrio de disociación. Entonces, cuando pongo eso en agua, directamente no me queda nada de la sal, sino que directamente todo va a pasar a esta forma y después entrarán a los siguientes equilibrios. Otro balance puede ser para la plata. Entonces, si quieren, lo llamamos plata total. Y eso estaría dado por la concentración de diamínplata entre paréntesis, porque estamos hablando de molaridades, más la concentración de monoamínplata, también entre paréntesis, más la concentración de plata libre, también expresada entre paréntesis. Y esto también va a valer 0,1 molar. ¿Está bien? Faltaría el último balance de masa, que sería el del amoníaco. El amoníaco total va a estar dado por 2 veces la concentración molar de diamínplata. Más 1 vez la concentración molar de monoaminoplata, más la concentración de amoníaco libre, más la concentración de amonio. Y ahí estaría completo el balance de masa para todas las especies presentes en esta solución. ¿Se entendió? Sí, es como que se ponen todas las especies donde está presente, ¿no? Cuando se quiere balancear una especie, digamos. Exactamente. Yo lo llamé cloruros totales, plata total, pero ustedes le pueden llamar como quieran. Lo más complejo es el amoníaco, porque tiene más de un átomo. Entonces ahí sí veo cómo llamo. Si quieren, le ponen el balance de masa para el nitrógeno, si es la única especie donde, si el amoníaco es la única especie donde está el nitrógeno y no hay otra fuente distinta que genere otras especies que no tengan nada que ver en el equilibrio. Pero lo pueden llamar como ustedes quieran. Y hay tantos balances de masa como especies tenemos en la solución. A veces algunos sirven, a veces otros no sirven. Tenemos que ver cuáles necesitamos plantear para llegar al objetivo que nosotros queremos cumplir. ¿Se entendió? Y Andrés, el del amoníaco da también 0,1. Sí, da 0,1, porque fíjense, no da 0,2, sí. Es 0,2. Porque fíjense, esto era la solución 0,1 molar, y por cada 0,1 mol de cloruro de diamínplata tengo 0,2 moles de amoníaco. Si esto se disociara completamente. ¿Está bien? Pero la cantidad total de moles de amoníaco es el doble que la molaridad inicial. Gracias por avisarme, porque me había olvidado de escribirlo y era importante para que ustedes sepan cómo cambiaba. Porque los demás eran 0,1 hasta ahora. Pero este va a 0,2. ¿Está bien? Si entendieron eso, pasamos a lo que sigue, que es el balance de cargas.
En el balance de cargas, también es un concepto muy simple. Lo que estamos hablando es del principio de electroneutralidad de las soluciones. Es decir, la suma de las concentraciones de las cargas positivas tiene que ser igual a la suma de las concentraciones de las cargas negativas. Yo no puedo tener más cargas positivas que negativas, eso no sería viable. Y en eso se basa el balance de masa. Entonces, planteemos de nuevo el balance de masa para el primer equilibrio que vimos, la del sulfato de sodio. ¿Se acuerdan? Que es muy fácil. Los equilibrios ya lo sabemos, pero acá hay otras especies que también tenemos que tener en cuenta y que son el agua. Hay que agregar la disociación del agua porque está incluyendo, está incorporando protones y oxidrilos que también son cargas. Entonces esos también los tenemos que considerar. Entonces, por un lado vamos a poner la suma de las concentraciones de las cargas positivas y por otro lado la suma de las concentraciones de las cargas negativas. Entonces, el balance de masa no va a haber varios, va a haber uno solo, ¿sí? Porque el balance de masas para un sistema va a ser único. Entonces, cargas positivas, tenemos el sodio y tenemos los protones. Entonces, la suma del sodio y de los protones va a tener que estar igualada a la suma de las cargas de los sulfatos ácidos más los oxidrilos. Pero ojo, porque acá cada mol de sulfato aporta 2 moles de cargas. Entonces, cuando escribamos el balance de masa, vamos a decir, el balance de carga, vamos a decir que la concentración molar de sodio más la concentración molar de protones es igual a la concentración molar de oxidrilos más la concentración molar de sulfato ácido más 2 veces la concentración molar de sulfato. ¿Está bien? Profe, ¿la de sulfato se pone 2 veces porque aparecen 2 equilibrios? No No, entendí porque el bien. sulfato tiene 2 cargas negativas por cada mol. Y si estamos igualando la cantidad de cargas, entonces tengo que considerar el número de cargas, ¿sí? Pero es fácil, porque fíjate que en la carga después iría como multiplicando la concentración en el balance de cargas, ¿sí? Ah, ok. ¿Está? No se olviden de incorporar en el balance de cargas a la autoprotólisis del agua. Y ahora, ya que estábamos a hacer el mismo ejercicio que teníamos acá, le vamos a plantear el balance de cargas. ¿Le parece? Voy a sacar el de compartir, así se ve mejor. Y voy a agarrar los balances de masas. Como les dije, nos falta incorporar un equilibrio, que sería la autoprotólisis del agua. ¿Está bien? Entonces, en el balance de cargas pongamos, bueno, las cargas positivas. ¿Cuáles son las especies con cargas positivas? El diamín plata, siempre concentraciones molares. Más el monomin plata, más la plata, más el amonio. ¿Qué me falta? El protón. Los protones. ¿Está? Entonces, ahí tenemos todas las especies con cargas positivas. Y acá lo tengo que igualar a las especies con cargas negativas, que no son muchas. Serían los cloruros más los oxidrilos. Y si no me equivoco, no hay más nada para agregar. ¿Está bien? Y acá tenemos armado el balance de cargas para esta solución. Acá no igualo a 0,1, ojo, acá no igualo a la concentración. El balance de cargas simplemente igualo las cargas. ¿Sí? Porque si yo igualara concentración, no sé esto cuánto me estaría aportando. ¿Se entendió? Sí, profe. Hay unos cuantos igual ejercicios para que después repasemos este tema. Y por último estaría la condición protónica. Esta condición protónica es un balance de masa en particular, porque es una forma de balance de masa donde solo se consideran los equilibrios a donde se liberan protones o se liberan oxidrilos. ¿Sí?
Entonces, por definición, la condición protónica está dada por la concentración de las especies que al generarse generan protones respecto de la concentración de todas las especies que al generarse generan oxidrilos. ¿Sí? Por eso es fácil de plantear. Vamos a ver. Fíjense, vamos a hacer el clásico ejemplo del sulfato de sodio. De nuevo, planteamos los equilibrios, no se olviden de poner el agua. Entonces, acá lo que nos dice es que tenemos que igualar las concentraciones de las especies que al generarse generan protones respecto de las concentraciones de las especies que al generarse generan oxidrilos. ¿Sí? Acá, ¿qué especies se generan generando a la vez oxidrilos en el ejemplo que tenemos acá? ¿El sulfato ácido? y el agua. No, el sulfato no, porque fíjate que el sulfato, acá hay que tener en cuenta algo. Tenemos la especie de la que partimos, que no va a estar en la condición protónica, pero sí va a estar la especie que se genera. Fíjense que por definición es especie que al generarse genera oxidrilos. Entonces, por cada mol de sulfato ácido que se genera un mol de oxidrilos. Entonces, esta especie, en la condición protónica, la voy a igualar a oxidrilos. Pero aparte también tengo que los protones de la disociación del agua, al generarse, también generan oxidrilos. Entonces, de un lado voy a poner sulfato ácido y los protones. Y después, ¿cuáles son las especies que al generarse generan protones? Y en este caso solamente los oxidrilos, porque otra reacción a donde se generen protones no tengo. ¿Está bien? Entonces, cuando escribo la condición protónica, en este caso es muy fácil, me queda, fíjense, especies que al generarse generan oxidrilos son los protones y los sulfato ácidos. Especies que al generarse generan protones solamente son los oxidrilos. Esta ecuación no se usa habitualmente, se usa solamente en aquellos problemas donde hay reacciones de hidrólisis. Después vamos a ver por qué. Pero lo que les cuento es que, como van a ver, muchas veces esta ecuación va a coincidir con el balance de cargas. ¿Sí? Sobre todo para ácidos débiles y bases débiles, esta ecuación y el balance de cargas son iguales. Entonces, por eso, por lo general, cuando se combinan ecuaciones para resolver un problema, lo que combinamos es balance de masa con balance de cargas o balance de masa con condición protónica. Pero siempre vamos a tratar de elegir balance de carga y condición protónica lo vamos a dejar para aquellos problemas donde hay hidrólisis asociada. Si no, no es necesario. ¿Sí? Pero esto más adelante lo vamos a seguir viendo. Bien. Hacemos, si quieren, el balance de carga para esto. ¿Les parece? Perdón, la condición protónica para este ejemplo que tenemos acá. Así vemos que nos da. Y en este caso no va a dar igual la condición protónica que el balance de carga. A ver, dejo de compartir un cachito, hacemos eso y ya nos falta poco para terminar la clase. Así podemos hacer algunos problemas. Bueno, para plantear la condición protónica, como dijimos, tenemos que poner de un lado todas las especies que al generarse generan oxidrilos. Acá tengo oxidrilos, no tengo más oxidrilos. Entonces, las especies que al generarse generan oxidrilos serían el amonio y los protones. Y después, por otro lado, todas las especies que al generarse generan protones. Acá, ¿dónde se generan protones? Solo acá, porque acá no, acá no, acá no. Entonces acá, esto es igual a protones. Perdón, no, oxidrilos. ¿Está bien? Y ya tenemos la condición protónica del ejemplo que teníamos, que habíamos planteado hoy. ¿Alguna consulta? ¿Algo antes que sigamos avanzando? No, profe. Bueno, entonces vamos a tratar de resolver un problema fácil de un ácido fuerte
aplicando el tratamiento sistemático de los equilibrios, ¿sí? A ver, yo les hago una pregunta. Cálculo del pH de una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico. ¿Cuál es el pH de una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico? ¿Eh? 1. ¿Sí? Menos uno. logaritmo de 1 molar. Sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, yo sé que ustedes ya lo saben hacer, pero quiero usar un problema que ustedes sepan y muy simple para aplicar el tratamiento sistemático de los equilibrios. Entonces, vamos a hacer los pasos que decía ahí que había que ir aplicando. Primero, plantear todas las reacciones químicas y las constantes de equilibrio. El ácido clorhídrico, como dije, es un ácido fuerte. ¿Tá? Disociación total. Me falta plantear otra constante, que sería la constante de autoprotólisis del agua, porque en una solución de ácido clorhídrico los protones van a venir de la disociación del ácido, pero también van a venir de la autoprotólisis del agua. Sé que en este caso que la concentración del ácido clorhídrico es muy grande, solo van a venir del ácido. Los que vengan del agua van a ser despreciables. Pero vamos a sistematizarlo para cualquier situación posible. Después, plantear balances de masa y balance de carga. A ver, díganme, balance de masa para el cloruro, ¿cómo sería? 0,1. Cloruro es igual a 0,1. ¿Hay otro balance para hacer? No. Acá balance de masa, no puedo hacer otro. Balance de cargas, ¿cómo sería? El cloruro más el oxidrilo igualado a los protones. Perfecto. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a identificar las incógnitas y tratar de simplificar el cálculo despreciando las que eran poco significativas? Y bueno, en este caso, la incógnita nuestra sería determinar la concentración de protones. ¿Sí? Este sería nuestra incógnita. Cloruro yo ya lo conozco. Y la que puede llegar a ser poco significativa son los oxidrilos, porque a ver, ¿cómo se estaría leyendo este balance de cargas? Eso es importante que lo entiendan. El balance de cargas, si bien es una expresión matemática, se puede leer y tiene cierto sentido que le va a dar importancia al problema. Acá lo que me está diciendo es que todos los protones que yo tengo en esta solución van a provenir de la disociación del ácido, de la disociación completa del ácido clorhídrico más de la autoprotólisis del agua. Y que el número de protones que vienen de la autoprotólisis del agua es igual al número de oxidrilos que se liberaron. Y el número de protones que vienen de la hidrólisis, de la disociación del ácido clorhídrico es igual al número de cloruros que se liberaron. Como la concentración del ácido. ¿Entendieron eso? Es importante que entiendan el balance de cargas. ¿Sí? Los protones de este medio son la suma de los protones que aportó el ácido más los protones que aportó el agua en la autoprotólisis. ¿Todos lo entendieron? Yo no. Sí. A ver, vamos de nuevo entonces. ¿Sí? Fíjate los equilibrios que nosotros tenemos planteado acá. Clorhídrico va a generar protones más cloruros y agua va a generar protones más oxidrilos. Cuando planteamos el balance de carga, decimos que la suma de las cargas negativas es igual a la suma de las cargas positivas. Es decir, cloruros más oxidrilos es igual a protones. Si lo pensamos bien, nosotros queremos calcular el pH del medio. Es decir, queremos saber, para calcular el pH necesitamos conocer la concentración de protones. ¿Los protones de dónde vienen? Si nos fijamos en los dos equilibrios que están planteados arriba, los protones vienen de los que aporta el ácido clorhídrico y los que aporta el agua al disociarse. Los que aporta el ácido clorhídrico serán igual a la concentración de cloruros, porque protones más cloruros son 1 a 1 la reacción, ¿sí? Y los que aportan el agua van a ser igual a la concentración de oxidrilos, que del único lugar donde viene es de la disociación del agua, de autoprotólisis del agua. Entonces, lo que podemos decir que los protones totales en el medio están dados por la concentración por la disociación del ácido y por la autoprotólisis del agua. ¿Ahora se entiende un poquito mejor? Sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, las incógnitas ya las tenemos identificadas. Son protones y son oxidrilos. Pero a su vez, como nosotros sabemos que tenemos ácido clorhídrico, ¿sí? Acá pensemos un poquito en Le Chatelier. Tengo agua pura. Supongamos que tenemos agua pura.
Se disocian protones y oxidrilos. Si yo le agrego un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, ¿qué va a pasar ahí? Aumentan los protones acá. Si yo aumento los protones acá, el equilibrio de disociación del agua, ¿qué va a pasar? Va a tender al A la agua. izquierda. Va a tender Para a el la agua. izquierda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El agua pura se disocia más, perdón, el agua se disocia más en estado puro o en presencia de un ácido fuerte. En presencia de un ácido. Gracias. No, al revés. No, en En estado En puro. presencia de un ácido, lo que pasa es que no se disocia, se reasocia y tengo menos liberación, porque los protones son parte del producto de la reacción de la autoprotólisis. Entonces, si yo aumento los protones, el equilibrio se desplaza a la izquierda. Eso quiere decir que si yo le agrego ácido, la hidrólisis espontánea del agua va a ser menor que en agua sola, ¿sí? Entonces, no está mal pensar que estos oxidrilos pueden ser despreciables en el balance de cargas. ¿Está bien? Porque seguramente voy a tener muchos más protones que provienen del ácido clorhídrico que protones que provienen de la autoprotólisis del agua. Sobre todo porque es un equilibrio débil y que en presencia de los protones del clorhídrico va a estar reprimido. ¿Está bien? Entonces, como les digo, desprecio las poco significativas. ¿A dónde desprecio estas especies poco significativas? ¿En balance de masas o en balance de cargas? ¿Mm? Acá la estoy despreciando en el balance de cargas. ¿Por qué? Porque son sumas. Entonces, como este valor es muy chiquito respecto de esto, supónganse que esto valiera, que cloruros valiera 1000 y que oxidrieros valiera 0,1. Los protones que me están aportando los oxidrilos son muy chiquitos, son casi 1000 veces más chiquitos que los cloruros. Entonces, si no los tengo en cuenta, no cambia el número, ¿sí? A eso se refiere despreciar. Bien, entonces, ahora, vamos a resolver la incógnita considerando que podemos despreciar oxidrilos, ¿sí? El balance de carga se transformaría y quedaría así si no considero oxidrilos, ¿no? Que cloruros es igual a protones. Y cloruro yo sé que era igual a 0,1. Entonces, si reemplazo, digo que pH es menos logaritmo de 0,1, pH 1. Llegamos a lo que ustedes ya sabían. ¿Está bien? Pero ahora bien, yo antes de decir, bueno, este problema está bien o este problema está mal, tengo que ver si esto que yo taché acá está bien tacharlo. ¿Sí? Y para eso tengo que usar esta concentración de protones para calcular nuevamente oxidrilos. ¿Sí? Entonces, lo que hago es me meto en K-Water. ¿Sí? Entonces reemplazo en K-Water el valor de la constante, reemplazo los protones que ya los conozco porque los calculé y despejo oxidrilos. ¿Sí? Entonces miren, me da que K-Water sobre protones es igual a oxidrilos. Es decir, 10 a la menos 14 sobre 0,1 es igual a 10 a la menos 13. Entonces, ¿era chiquitito 10 a la menos 13 respecto de 0,1 como para que yo lo desprecie? Esto me está diciendo que los protones que vienen de la autoprotólisis del agua valen 10 a la menos 13 molar. ¿Qué les parece a ustedes? Si comparo 10 a la menos 13 con 0,1, ¿tiene sentido considerarlos? No. Bien. Y en general, el criterio para saber si rechacé bien o si rechacé mal es este. Si la especie que yo calculé, es decir, protones en este caso, es 100 veces más grande que la especie despreciada, entonces el desprecio está bien hecho. ¿Sí? A ver, a mí me dio que protones era 0,1 molar y oxidrio era 10 a la menos 13. Entonces, 0,1 es mucho más grande que 100 veces 10 a la menos 13. ¿Está bien? Entonces está bien despreciar oxidrilos. Pero si protones me da 0,1 molar y oxidrilos me hubiera dado 0,01, entonces ahí no es 100 veces más grande protones, es nada más que 10 veces más grande. Entonces ahí estaría mal despreciarlo. Pero si la diferencia es de 100 veces, es decir, la especie que considero es 100 veces más grande que la especie que desprecio, o más, entonces ahí el desprecio está bien hecho. ¿Queda claro? Sí, profe.
Y este criterio lo tomamos en general. Siempre que hacemos un desprecio de una forma u otra, si la diferencia es de 100 veces, suficiente para que el desprecio se considere que es correcto. Y si la diferencia es menor a 100, entonces ese desprecio está mal. ¿Mm? Andrés, si uno llega a la consecuencia de que está mal, a la conclusión de que está mal despreciarlo, hay que encontrar una forma de Es buscar porque esa esto estaba mal y concentración. hay que volver y buscar una forma más compleja. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Sí? En este caso en particular, clorhídrico 0,1 molar, la suposición era correcta y el problema ya está resuelto. Pero vamos a cambiar, vamos a resolver este mismo problema para una concentración mucho más chiquita de ácido clorhídrico. Vamos a sacar el pH de una solución de ácido clorhídrico 10 a la menos 7 molar. ¿Qué pH tiene una solución de ácido clorhídrico 10 a la menos 7 molar? ¿7? ¿7? Bueno, no es del todo cierto, porque miren, considerar que eso fuera 7, ustedes usaron el modo de razonamiento a donde dicen que pH es igual a menos al logaritmo de la concentración de protones y que los protones ahí vienen de la disociación del ácido clorhídrico. Pero acá no se puede despreciar, como en el caso anterior, el aporte de los protones que vienen de la autoprotólisis del agua. Porque esta concentración de ácido clorhídrico es muy chiquitita. ¿Está bien? Les muestro cómo hacemos. ¿Sí? Hacemos todo lo mismo que hoy. Lo paso rápido porque no cambia. Solo cambia que el balance de masa, en vez de que cloruro sea 0,1, es 10 a la menos 7. ¿Está bien? Pero los equilibrios siguen siendo lo mismo. Ahora, identifico las incógnitas, que son protonio y oxidrilo. Hago lo mismo que hoy. Considero que oxidrilo es despreciable. ¿Está bien? Porque ya sé que está mal, pero me quiero equivocar. Resuelvo la incógnita y me da que cloruro es 10 a la menos 7. Entonces, hasta acá no cambió nada, nada de nada. Ahora, y pH da 7, como dijeron ustedes. Voy a verificar si el desprecio estuvo bien hecho. ¿Se acuerdan? Yo desprecié oxidrilo, entonces me meto en K-Water y digo K-Water sobre protones es igual a oxidrilo. Háganme la cuenta ustedes, a ver. Si yo pongo 10 a la menos 14 dividido 10 a la menos 7, ¿cuánto me da? 1 por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Entonces, eso vale oxidrilos. Por lo tanto, acá oxidrilos, ¿es despreciable respecto de protones? Si comparo oxidrilos con protones, ¿es despreciable? No. No. No, porque son iguales. ¿Sí? Los dos valen 10 a la menos 7, según este razonamiento. ¿Está claro? Entonces, este problema está mal resuelto de esta forma. Es decir, me doy cuenta que tachar estos oxidrilos no es lo correcto. Entonces lo tengo que volver a resolver considerando la especie que había eliminado. Entonces, ¿cómo hago? Voy a el balance de carga y lo vuelvo a plantear, como estaba antes. Cloruros más oxidrilos es igual a protones. Y bueno, ¿y qué más tengo? Tengo el balance, el K-Water, que dice que protones más oxidrilos 10 a la menos 14, y tengo que cloruros es igual a 10 a la menos 7. Y acá le agregué, para simplificar después de no escribir nada de todo, puse que eso es igual a concentración del ácido. ¿Está bien? Entonces, fíjense, reemplazo cloruros en el balance de carga por concentración del ácido. O si quieren, le pongo directamente 10 a la menos 7, porque eso no cambia. ¿Sí? Pero a donde dice oxidrilos, yo quiero reducir el número de incógnitas. Entonces, en lugar de usar oxidrilo, lo voy a reemplazar con la K-Water y le voy a poner que oxidrilos es igual a K-Water sobre protones. ¿O no? Sí. Entonces, de esa manera me queda el cloruro, que ya no era incógnita porque era conocido, lo reemplacé. Tenía dos incógnitas, oxidrilos y protones, pero al poner oxidrilos en función de protones, saqué una de las incógnitas y me quedé solo con una. ¿Está bien? Entonces, fíjense, me quedó en la ecuación de acá del medio, que la concentración del ácido más K-Water sobre protones es igual a protones. Y eso sería el balance de masa, pero a donde reemplacé. ¿Está bien?
Y Perdón, si- profe, ¿de cargas no sería? ¿Balance de cargas? de carga, sí, ahí dice BQ, perdón, lo dije mal. Esto no sería otra cosa que el balance de cargas a donde reemplacé la concentración del ácido y cambié oxidrilos por protones. Reordeno. ¿Por qué reordeno? Porque acá tengo protones multiplicando, protones dividiendo. Entonces multiplico todo por protones. Entonces me queda protones al cuadrado y después, bueno, primero multiplico todo por protones y después reordeno todo en un mismo término. Entonces me queda protones al cuadrado, paso concentración del ácido por protones restando, y también paso K-Water, que este protones se simplifica con el protones que multiplicaría, entonces me queda una cuadrática. Todo eso es igual a 0. ¿Mm? Protones cuadrados menos concentración del ácido por protones menos K-Water por protones. Todo eso es igual a 0. ¿Saben resolver cuadrática con la calculadora? Sí. Fíjense si les da lo mismo que a mí, porque, a ver, tenemos que despejar protones. Protones es la incógnita. Entonces, A vale 1. B vale menos 10 a la menos 7, menos 10 a la menos 7. ¿Está bien? Y C vale menos 10 a la menos 14. Fíjense si les da igual que a mí, a ver. Sí, da eso. 1,62 por 10 a la menos 7. Fíjense que acá cambió la cuestión. Nosotros habíamos dicho que pH valía 7, el pH era 7, y el pH en realidad no es 7, es 6,79. Es un poquitito más ácido. Porque no solo tengo en cuenta el aporte de los protones del ácido clorhídrico, sino que también estoy considerando el aporte de los protones que provienen de la disociación del agua. Y eso hace que, en este caso, la disociación del agua es valiosa respecto del pH, y hace que el pH sea menos que 7. ¿Sí? Y acá el problema está resuelto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Buenísimo. Dejo de compartir. Juan, ¿estás por ahí? Sí, estaba, pero parece que se nos fue. Vamos a tratar de hacer algunos de los problemas de la guía, que hay una serie de problemas. Me conformo con que podamos hacer los problemas de balance de carga, balance de masa y condición protónica que están en la guía de pH. ¿Sí? Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien, vos? Espectacular, sin problemas. ¿Querés resolver vos alguno de los problemas de balances? Dale, dale. Empezamos por algo simple. Dale. A ver si puedo compartir. Sí. ¿Podés o te paso de...? No, tengo. ¿Están viendo? Sí, se ve, profe. Bueno, vamos a empezar, obviamente vamos a ver estos problemas de balance de masa y de carga. Y vamos a hacer, si podemos, tenemos tiempos, el A, el B y el C. ¿Les parece? ¿Está? Bueno, acuérdense lo que dice. El problema 1A, hay que plantear el balance de masas, el balance de carga y la condición protónica para los siguientes sistemas. Y tiene C moles de, esto es ácido perclórico por litro. Es decir, una solución de ácido perclórico C molar. El ácido perclórico es un ácido fuerte, vamos a asumir que está completamente disociado. ¿Está? Entonces, ¿se ve? Sí, profe. Juan. Perfecto. Espera que me voy a anclar, así estoy viendo lo que voy a hacer. Muy bien. Entonces, a ver. Problema 1. Dijimos que tenemos ácido perclórico C molar. Le ponen cualquier número. Insisto, lo primero que tienen que plantear es el equilibrio. Deberían saber, o el mismo enunciado lo dice, que el ácido perclórico es un ácido fuerte. Entonces, el primer equilibrio es la disociación total del ácido perclórico. Como es un ácido, se disocia en perclorato e iones hidrógeno, protones. ¿Está? Insisto, todos estos problemas que estamos resolviendo se plantean en solución acuosa. Entonces, siempre uno debe plantear el equilibrio del agua.
El equilibrio del agua establece que el agua sufre una autoprotólisis para dar protones más oxidrilos. Este es un equilibrio débil, que lo indicamos con esta doble flecha. Si es un equilibrio débil, tiene que tener una constante asociada. Esa constante, como ustedes saben, es KW. KW se define como la concentración molar de protones por la concentración molar de oxidrilos, y a 25 grados centígrados vale 10 a la menos 14. ¿Está? Entonces, hemos leído el problema, planteamos los equilibrios, ahora tenemos los balances. ¿Qué balances vamos a plantear? Dijimos. Balances. Vamos a plantear un balance de masas, vamos a plantear un balance de cargas y vamos a plantear una condición protónica. ¿Para quién plantean balances de masas? Para todos los elementos menos el hidrógeno y el oxígeno. Entonces acá tendríamos que plantear un balance de masas para el elemento cloro, que está en realidad presente como la especie clorato. ¿Está? Entonces lo que podemos decir es balance de masas. 2 puntos. La concentración de cloratos totales es lo mismo que decir que es la concentración de cloratos, porque no tiene otro equilibrio. Y esto es C. ¿Está? ¿Hay otro elemento que no sea hidrógeno u oxígeno? No. Insisto, van a plantear balances de masas para especies que tengan elementos diferentes de oxígeno e hidrógeno. Bien. Balance de cargas. ¿Qué establece el balance de cargas? Establece básicamente que la sumatoria de las concentraciones de las especies positivas, concentraciones molares, multiplicado por su respectiva carga, tiene que ser igual a la sumatoria de las concentraciones molares negativas multiplicada por su respectiva carga. ¿Qué especies positivas tenemos acá? Cuéntenme. Los protones. Los protones. Sí, los ¿Y protones. qué especies negativas? Los oxidrilos cloratos. y los cloratos. Perfectos. Entonces, el balance de carga establecería que la concentración molar de protones debe ser igual a la concentración molar de cloratos más la concentración molar de oxidrilos. ¿Está? Bien. Y ahora nos falta establecer la condición protónica, que insisto, va a ser muy útil en la resolución de problemas donde se plantea una hidrólisis. ¿Está? Sobre todo porque va a relacionar especies que tengan más o menos la misma concentración. ¿Y qué decimos acá? Que la sumatoria de las concentraciones molares de las especies que al generarse forman protones debe ser igual a la sumatoria de las concentraciones molares de las especies que al generarse forman oxidrilos. ¿Está? ¿Quiénes generan protones cuando se forman? Los oxidrilos y los cloratos. Perfecto. ¿Y quiénes generan oxidrilos cuando se forman? Los protones. Los protones. Perfecto. Entonces, para darle prioridad a la positividad, vamos a decir que la sumatoria de las concentraciones molares que al formarse forman oxidrilos, los protones, va a ser igual a la sumatoria de las concentraciones molares que al formarse formen oxidrilos. Formen protones, perdón. Que es el clorato más el oxidrilo. ¿Qué les parece el balance de carga y la condición protónica? Son iguales. Son iguales. Bien, a ver, vamos a decir 2 cosas de la condición protónica. Primero, para un ácido puro o una base pura, independientemente de que sea fuerte o débil, va a ser igual al balance de cargas. Debe ser igual. ¿Sí? Cuando tienen un ácido solo y una base sola. No hay hidrólisis ahí dando vuelta.
Y segundo, siempre la condición protónica se plantea desde una especie de referencia. Y conviene tomar esa especie de referencia que sea lo que uno disuelve en la solución. Y esa especie de referencia, a partir de la cual se toma la generación de protones y oxidrilos, no debe estar presente en la condición protónica. ¿Cuál fue la especie de referencia acá? El ácido perclórico. Y no está presente. ¿Se ve? Profe, ¿podría volver a repetirlo? ¿Tenemos tiempo? ¿Cómo? Sí, podría volver a repetirlo. Sí. Les dije dos cosas de la condición protónica. Primero, para un ácido puro o una base pura, va a ser igual a la balanza de cargas, independientemente de que sean fuertes o débiles. ¿Sí? Y segundo, para plantear una condición protónica, debemos utilizar una especie de referencia, es decir, a partir de qué especie se van a formar esos protones y oxidrilos. Y lo que conviene es tomar esa especie de referencia a la especie que se disuelve en el agua. ¿Se entiende? ¿Qué disolvimos acá? Ácido perclórico. Bueno, tomamos la generación de protones y oxidrilos a partir del ácido perclórico. La especie de referencia, la que disolvimos, no debe estar presente en la condición protónica. ¿Sí? Si está presente es porque algo hicimos mal. Vamos a hacer el otro. ¿Les parece? Gracias. A ver, ¿cuántas veces en su vida plantearon condiciones protónicas? Entonces, si no les queda demasiado claro, no se hagan problemas. Vamos a tener un montón de ejercicios para plantearlas. Y van a ver cómo después les sale bien. ¿Qué dice el problema que sigue? Tenemos ácido acético, que es un ácido débil, y ácido fosfórico 0025 molar. Les dejo el B para que lo planteen ustedes. Vamos a hacer el C. ¿Quieren? Bien. ¿Qué establece el problema C? Tenemos H3PO4 0.025 molar. ¿Ah? Bien. El ácido fosfórico es un ácido débil. ¿Cómo lo saben ustedes? Por experiencia en la química. Además, cuando tengan algún problema, van a ver que junto con los datos del problema, les van a informar las constantes del ácido fosfórico. Eso, el hecho de que sea débil, significa que esa disociación se produce en etapas. ¿Está? Entonces, empezamos. Primero de todo, equilibrios. El ácido fosfórico se va a disociar en una primera etapa. Estas flechitas tendrían que ser un poco mejor. En protones más H2PO4 menos. Ese equilibrio está regido por lo que llamamos K de acidez 1. Que bueno, lo plantean ustedes. Hoy vamos a ver los equilibrios. En un segundo equilibrio, el dihidrógeno fosfato u ortofosfato se va a disociar para dar protones más HPO4 2 menos. Este equilibrio está regido por lo que llamamos K2. Y en un tercer equilibrio, el HPO4 2 menos se va a disociar en protones más PO4 3 menos, por un equilibrio que decimos K3. Ustedes, si hicieron bien química general, y no sé si lo vieron en química inorgánica, dirán, bueno, Juan, pero hay que tener en cuenta que el fosfato se puede hidrolizar para dar fosfato monoácido más oxidrilos. ¿Lo tengo que plantear? Y la respuesta que le digo es no. Porque si no, son ecuaciones linealmente dependientes. Es decir, plantean un único equilibrio que relacione dos especies.
Observen que la ecuación esta y esta relaciona las dos mismas especies, que son el fosfato y el fosfato monoácido. Por lo tanto, esto no lo tengo que plantear cuando planteamos los equilibrios. ¿Ya? Plantean un único equilibrio que relacione dos mismas especies. ¿Y qué nos falta acá? El agua. El agua. ¿Ya? El agua tiene su equilibrio para dar protones más oxidrilos. Este equilibrio está regido por KW. Balance de masas. ¿Para qué voy a plantear balance de masas? Para los elementos distintos de oxígeno e hidrógeno. Exacto. Todo lo que tenga el elemento fósforo. A ver, corríjanme. Esto va a ser concentración molar de ácido fosfórico más concentración molar de dihidrógeno fosfato más concentración de alfosfato monoácido más la concentración molar de fosfatos. Todo tiene que ser 0.025 molar. ¿Sí? ¿Hay alguna otra especie del fósforo que está dando vuelta que no haya puesto? No. No. Balance de cargas. La concentración molar de protones va a ser igual a concentración molar de H2PO4- más la concentración molar de HPO4- ¿está bien? Por 2. Más la concentración molar de fosfatos. ¿Qué me falta? Por 3. Por 3. Ah, sí, eso. Bien. Más la concentración molar de oxidrilos. ¿Están de acuerdo? Y miren esto. Condición protónica. La suma de las especies que al formarse forman oxidrilos, ¿quién? El protón, es igual a la suma de las especies que al formarse forman protones. Son los dos ¿Cuál es iguales. la especie de referencia? Bueno, disolvimos ácido fosfórico. Esto no tiene que estar en la condición protónica. ¿Cuál es la primera especie que se forma y forma protones? Esta. ¿Cuál es la segunda especie que forma protones? Esta. Pero observen que desde la especie de referencia, el ácido fosfórico formó 1 y 2 protones. Entonces, esto será 2 por la concentración de HPO4 2-. Porque desde la especie de referencia que nosotros disolvimos, el fosfórico, cuando se formó, se liberaron 2 protones. Más, ¿cómo sigue esto? Díganme. 3. Muy bien. 3 por PO4 3-. ¿Me falta algo? Los hidroxil. Muy bien. Bueno, Más el oxidrilo. Insisto, disolvimos un ácido puro. ¿Qué conclusión puede llegar respecto a la condición protónica de balance de cargas? Son iguales. Son iguales. Son iguales. ¿Está? Listo de mi parte, Andrés. Sí, vamos a despedirnos digo? porque Me ya voy empieza la porque me comisión tienen que de la vacunar tarde. ahora.